Escucha este dato. Variación interanual del precio del alquiler de la vivienda principal a octubre. Dato del Instituto Nacional de Estadística, promedio de España. 1%. Es el incremento más bajo en casi 3 años. Sobre ese mercado del alquiler de la vivienda, que en promedio no muestra una tensión, el gobierno de Sánchez e Iglesias se apresta a intervenir para perjuicio de propietarios e inquilinos. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @diebarceló, tanto en Twitter como en Instagram. En YouTube tengo el canal Barceló y Asociados y en Facebook nos encuentras en la página de Radio Intereconomía Asturias. Las 3 noticias económicas más significativas de la semana son las siguientes. En primer lugar, el proyecto de presupuestos generales del Estado superó el primer paso del trámite, que es, en este caso, el rechazo a las enmiendas a la totalidad, es decir, a las propuestas para devolver el proyecto al gobierno. Bueno, el gobierno fue capaz de aprobarlo con el apoyo de muchos partidos, porque reunió 198 apoyos. Ahora, la siguiente fase es lo que se llama el debate de las enmiendas parciales y la votación sección por sección de los presupuestos generales que se haría el 30 de noviembre. Esta es una mala noticia, porque aunque muchos políticos se llenan la boca y repiten como loros el tema de que es imprescindible aprobar unos nuevos presupuestos, que es necesario unos nuevos presupuestos, o presupuestos para la transformación, etcétera, etcétera, la verdad es que si vamos a tener unos presupuestos peores que los actuales, no tenemos ninguna ventaja. Para mí es una mala noticia porque considero que lo mejor que nos puede pasar es que este proyecto no se apruebe nunca. Pero de todas maneras te voy a decir que tampoco tenemos que rasgarnos demasiado las vestiduras por este proyecto, porque al fin y al cabo Sánchez e Iglesias han hecho lo que han querido con el gasto público, porque sin que esté contemplado en el presupuesto, por ejemplo, han aprobado el ingreso mínimo vital, que son miles de millones de euros por año, es verdad que sin ni un solo voto en contra, y así han aprobado un montón de otras cosas, por ejemplo, todas las ayudas de los ERTES y el fondo para rescatar a empresas estratégicas, entre comillas, etcétera. Todo eso lo han hecho sin que esté contemplado en el presupuesto. Por lo tanto, la importancia real es bastante limitada porque el gobierno hace y deshace en lo que se refiere al gasto público. La segunda noticia es que salió publicado el IPC de octubre, que mencionaba al comienzo. La variación en los últimos 12 meses ha sido negativa en 8 décimas, es decir, 0,8 negativo. Mi primera pregunta al respecto es la siguiente. El gobierno ha presentado como un triunfo que las pensiones se van a actualizar según el IPC. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a hacer cuando el IPC al final de año sea negativo? ¿Va a recortar las pensiones? A lo mejor era eso lo que querían. No lo sé. De todas maneras, el tema, los precios, por supuesto, están mostrando están reflejando el comportamiento recesivo de la economía y lo que se llama la inflación subyacente, que es la inflación a la que se le quitan los componentes más volátiles, que son los precios de la energía y los precios de los alimentos frescos, nos da que la inflación, que hasta marzo era de 1,1 cada 12 meses, ahora está en 0,3. Pero ese 0,3, cuando le sumamos los precios, por ejemplo, de la gasolina, que ha caído un 13%, de la electricidad, que ha caído un 6,5% en los últimos 12 meses, da, como dije antes, un 0,8 negativo.
Ahora, para que veas la diversidad de situaciones que hay en los precios, el IPC está compuesto de 100 grupos de productos. De esos 100 grupos de productos, 64 precios crecen y 36 caen. Cada uno de estos grupos tiene un peso diferente y no es igual en todos los casos, y por eso, como dije, el índice general da una pequeña caída interanual. Y esto es natural y es saludable y es normal que ocurra porque los precios libres son un mecanismo fundamental para el buen funcionamiento del mercado. Entonces no nos tienen que asustar las variaciones de los precios, sino que son, como digo, un hecho natural, que son la señal que le permite a los empresarios detectar dónde puede haber oportunidades de negocio. Si hay un sector donde los precios están creciendo, los empresarios van a poner el ojo y van a decir, aquí puede haber una oportunidad de negocio, entonces van a invertir ahí. Y si los precios caen, ocurre lo contrario. Hablando de precios que caen, hay un ejemplo que no es nuevo, pero que merece la pena subrayarse, que es el precio de los ordenadores. Si tú miras la serie de datos de los precios de los ordenadores, desde julio de 2010, es decir, hace más de 10 años, cae todos los meses. En los últimos 12 meses, el precio de los ordenadores ha caído un 6%. Ahora valen la mitad que en julio de 2010. Y por supuesto que se trata de ordenadores muchísimo más potentes y mucho más estables, que pueden hacer, bueno, con más memoria, más velocidad de procesamiento, todo más de los ordenadores de hace 10 años. Y sin embargo, su precio ahora es en promedio la mitad. Y esto lo traigo a cuento porque hay quien cree todavía esas fábulas que dicen que las empresas son malignas y que siempre intentan explotar a los consumidores, cobrándole precios abusivos, etc. Entonces yo digo, ¿qué pasa con las empresas de los ordenadores? ¿Es que justo en ese gremio se han reunido los empresarios más benévolos de todas las actividades? ¿O por qué es lo que cae? Simplemente es un mercado global en el que incide en mucha mayor medida la competencia. Y entonces, ¿quiénes ganan? Nosotros los consumidores, porque tenemos ordenadores cada vez mejores y más baratos. Entonces, en la medida que los mercados son libres, ese beneficio se puede trasladar a otros sectores. Por eso es que va a ser un error si el gobierno finalmente, como anticipan, interviene en el mercado de la vivienda para rebajar el precio de los alquileres, y es en general un error la intervención en cualquier precio, porque al final lo único que se logra es distorsionar las señales que los precios dan a los empresarios, y entonces estos se ven guiados de manera equivocada y asignan los recursos a donde no deben asignarlos. Y eso significa que con los mismos recursos disponibles tenemos menos mercancías y servicios de lo que podríamos tener. Y el tercer punto, yo no sé si es una noticia o más bien tendría que decirte la tontería económica de la semana o casi del año, porque no, realmente yo cuando lo veía no daba crédito. Resulta que el Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania, tiene un servicio de estudios, hasta ahí vamos bien, pero ha hecho un informe, hecho, no sé si en Alemania o en Estados Unidos, pero es un informe global porque es una noticia que está reflejada en medios de todo el mundo, que no tienen mejor idea que proponer un impuesto del 5% al salario de los teletrabajadores. ¿Por qué? Porque dicen que las personas que tienen la oportunidad de teletrabajar son unos privilegiados con respecto a aquellos que no tienen esa posibilidad. Y además, ellos dicen que los que teletrabajan son personas de mayores ingresos en promedio que los que no teletrabajan. Entonces, ellos dicen que para corregir eso, proponen ponerle un impuesto del 5% al salario de los que teletrabajan para repartirlo entre los que no pueden teletrabajar. Nosotros muchas veces nos preguntamos cómo es posible que las ideas intervencionistas, socialistas, comunistas,
sigan estando en boga, siga habiendo tanta gente que crea en ellas, a pesar de que han provocado pobreza, sí, empobrecimiento allí donde se han aplicado. Y la respuesta, más allá de los medios de comunicación y de celebrities, que para quedar bien les resulta más fácil repetir consignas intervencionistas y socialistas antes que informarse bien del fondo de las cosas, tenemos también al enemigo en casa. Porque, ¿cómo puede ser que el Deutsche Bank proponga medidas absolutamente socializantes? Porque al final lo que está proponiendo es quitarle dinero a unos para dárselo a otros. ¿Y eso en nombre de qué? De una supuesta equidad. Pero ¿equidad de qué tipo? O sea, ¿a quién se le prohíbe teletrabajar? Es verdad, si tú trabajas en una peluquería no puedes teletrabajar, ok. Pero si tú resulta que prefieres teletrabajar a tener la peluquería, te cambias de trabajo. Y si no te cambias de trabajo es porque prefieres seguir guiando la peluquería. Por lo tanto, yo no veo por qué hay que castigar a unos y premiar a otros. Siempre está la idea de que los trabajos son como de por vida. Como que si tú trabajas en una peluquería estás condenado a trabajar ahí toda la vida. Cuando eso no es así. Hoy tú teletrabajas, a lo mejor pierdes un cliente, pasado mañana estás en otra empresa, luego quedas en paro, te pones un kiosco, luego vuelves a teletrabajar. La vida es muy dinámica como para poner, para poner este tipo de etiquetas, privilegiados y perjudicados, etc. Y en el fondo, lo más triste es que está la idea de explotadores y explotados, que es la idea de Marx, que sigue dando vueltas a pesar de su inconsistencia intelectual y de que allí, insisto, donde se ha intentado probar, cuanto más a fondo se intentó, peores fueron los resultados. Entonces, que el Deutsche Bank lo haga, realmente me llena de estupor, pero al mismo tiempo me explica por qué las ideas socialistas contrarias a la libertad y contrarias al progreso, en definitiva, siguen esparciéndose. Pero lamentablemente las ideas de corte marxista no están limitadas a algunos informes que emite el Deutsche Bank. Ojalá fuera así. Mira, si quieres tener, digamos, hay pruebas a diario de que este gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es de un carácter radical y antisistema. Cuando digo antisistema es porque es un gobierno cuyas acciones debilitan nuestro sistema de libertades y nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, es un gobierno antisistema, va contra nuestro sistema. Entonces ahí hay distintas interpretaciones. Porque hay quien dice que Pedro Sánchez no tiene más remedio que aceptar las ideas de Podemos por una cuestión de aritmética parlamentaria. Es cierto, digamos, que yo creo que ya está demostrado hasta la saciedad que la falta de escrúpulos y la afición a la mentira que tiene Pedro Sánchez le permite aceptar cualquier tipo de apoyos, sea de Podemos, de Bildu, de Esquerra Republicana, de quien sea. Pero más allá de esa falta de escrúpulos y afición a la mentira que le permite ser más flexible que otros a la hora de recibir apoyos, los hechos van mostrando que ideológicamente Pedro Sánchez no está incómodo con las posturas radicales y antisistema fundamentalmente de Podemos. Y volvemos a Marx, lamentablemente. En 1875, Marx escribió un documento que se llama La crítica al programa de Gotha. En ese texto es en el que Marx escribió su famosa frase de cada cual según sus capacidades y a cada cual según su necesidad.
Lo increíble, o no tan increíble según se mire, es que en el libro amarillo, que es un libro en el que todos los años se presenta el proyecto, bueno, todos los años en que hay proyecto de presupuesto, se presenta el proyecto de presupuestos, hay una página, y si lo quieres ver, lo puedes encontrar en la página 21, según el número de la página, pero en el archivo PDF es la página número 23, donde hay una cita casi textual de esa frase de Marx, y dice, abro comillas, el gobierno aboga por una reforma fiscal para que cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad. Es marxismo puro. A primera vista, yo entiendo que a muchos les puede parecer razonable. Dice, claro, que no va a pagar más el que tiene menos. Ok. Y a mucha gente le parece razonable esto. ¿Por qué? Porque a esta idea se le asocia la imagen típica de un acaudalado muy gordo, lleno de relojes de oro y normalmente con una galera, al cual viene un gobierno como una especie de Robin Hood y le quita dinero y se lo da a un pobre vagabundo marginado. Entonces, claro, uno, si le ponen esa imagen, aunque sea sentimentalmente, instintivamente, puede decir, y bueno, esto tan mal no está, quitarle un poco al que tiene mucho y dárselo al que no tiene nada. Ok. Si la intención del gobierno fuese realmente ayudar a la gente marginal, que en España hay pocos afortunadamente, porque como te he comentado más de una vez, el 99,9% de la población, dato literal que puedes encontrar en Eurostat, el 99,9% de la población, como digo, de España, tiene televisor color, teléfono y lavadora, con lo cual no estamos hablando, digamos, yo no niego que pueda existir situaciones de marginalidad, pero que no son muy grandes. Pero digamos, si realmente el gobierno quisiera alentar digamos, si la intención fuese ayudar a la gente marginal, lo que podría hacer es alentar la filantropía de los acaudalados a través, por ejemplo, de desgravaciones fiscales. Pero, por las acciones del gobierno, uno tiene que concluir que su intención no es esa, sino que hay otra cosa. En realidad, cuando lo piensas, te das cuenta de que decir esto de una reforma fiscal para que cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad es un disfraz amable para que la gente pueda intuitivamente aceptarlo para justificar lo que de verdad deseaba Marx, que es impulsar incursiones despóticas en los derechos de propiedad, que es como escribió Marx en el Manifiesto Comunista. Marx se daba cuenta de que la esencia de nuestro sistema de libertades es el derecho de propiedad. Por lo tanto, para demolerlo, tienes que hacer incursiones despóticas en los derechos de propiedad. Y entonces, de un gobierno antisistema, tú lo que tienes que esperar es que siga las propuestas de Marx. En este caso, incursiones despóticas en los derechos de propiedad. Pero claro, si un gobierno dice voy a hacer incursiones despóticas en el derecho de propiedad, pues no mola, como diría Pablo Iglesias. Entonces, ¿qué dicen? Una reforma fiscal para que cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad. Entonces la gente dice, ¡ay, qué bien! Pero, ¿qué significa aportar en función de su capacidad? ¿Quién y cómo determina esa capacidad? Porque si tú tienes un patrimonio de inmuebles, tu capacidad va a depender, vamos a decir que es un patrimonio absolutamente ilíquido, es decir, tú no tienes el dinero en efectivo. ¿Quién valúa el inmueble? Si tú tienes empresas, tienes 2 o 3 empresas, ¿quién valúa cuánto valen esas empresas? Bueno, entonces, un gobierno que quiera voltear el sistema de libertades en el que vivimos, simplemente, basado en ese lema marxista de la capacidad, cambia el concepto de capacidad y con eso justifica cualquier confiscación de ingresos y patrimonios. Dice, no, mire, la evaluación real de su propiedad es tanto, o sea que usted es rico.
entonces por lo tanto le corresponde pagar tanto. Usted, mire, su empresa y sus coches valen tanto, por lo tanto va a tener que pagar más. Claro, hasta aquí tú puedes decir, bueno, por ahora estás escuchando, digamos, con cierto, como que no, como que la cosa no va contigo, es como que es una cosa que atañe principalmente a los ricos. Pero no te equivoques, no es un tema ajeno a ti. Trabajar en función de su capacidad puede acabar justificando que un obrero joven trabaje más horas que otro más viejo, o que un médico más joven haga guardias más largas que uno más viejo. Todo por el mismo salario, o incluso menor salario. Porque si vamos a trabajar según la capacidad, vas a estar de acuerdo conmigo en que un chaval de 25 años va a estar en mejores condiciones de cargar bolsas en el puerto que un trabajador de 55 años. Bueno. Pero es que esa es una cara de la moneda, ahora viene la otra. Recibir en función de su necesidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que dos personas que hagan exactamente el mismo trabajo pueden cobrar un salario distinto si uno es soltero y el otro tiene 3 hijos, porque claro, el que tiene 3 hijos tiene más necesidad. De hecho, si vamos a los salarios netos, es decir, una vez que tenemos en cuenta las deducciones por IRPF, ese principio marxista ya se está aplicando, porque la persona que tiene 3 hijos tiene más deducciones fiscales. Por lo tanto, dos personas que hacen el mismo trabajo, pero uno tiene hijos, cobran más que la otra persona, simplemente porque tienen una situación distinta. Y ya lo dije una vez, pero lo repito para que no se malinterprete. Yo no quiero que le cobren más impuestos al que tiene 3 hijos. Yo quiero que le cobren menos al que no tiene hijos. Yo siempre voy a estar a favor de menos impuestos. Trabajar en función de su capacidad y recibir en función de su necesidad puede derivar justificando que el cirujano cardiovascular y la enfermera cobren lo mismo, o que un juez del Tribunal Supremo cobre lo mismo que un auxiliar de justicia. ¿A ti te parecería razonable eso? Bueno, todas esas derivadas surgen de esa idea marxista, que es la idea que guía al gobierno de Sánchez e Iglesias en la política tributaria. Esa idea marxista, como ya te habrás dado cuenta, desincentiva el esfuerzo y fomenta la dejadez. ¿Para qué me voy a esforzar si voy a cobrar lo mismo? Aleja al talentoso y atrae al vividor. Porque claro, si tú dices, mira, yo trabajo poco, pero igual me van a pagar lo mismo porque yo tengo la misma necesidad, trabaje mucho, trabaje poco, por lo tanto, trabajo poco, es evidente. Anula el mérito y eleva el amiguismo. Porque si tú, para escalar en una empresa pública, por ejemplo, no te van a tener en cuenta el mérito, porque solo van a tener en cuenta tu necesidad, y entonces si no juega el mérito, ¿qué juega? El amiguismo, el enchufismo, el sectarismo, etc. Esto que para nosotros es una locura, desincentivar el mérito, desincentivar el esfuerzo, alejar a los talentosos, para nosotros que creemos en la libertad, es una locura. Pero para un marxista no, porque el fin último del marxista es alcanzar una sociedad comunista, es decir, una sociedad igualada en la mediocridad, en la que todos tengan igual sometimiento al poder estatal. Porque coincidirás conmigo, y esto es algo que está demostrado empíricamente, es imposible igualar a todos en la riqueza, porque simplemente no hay. Entonces, cuando un gobierno te promete igualdad, lo único que te va a dar es igualdad en la pobreza, igualdad en la mediocridad, igualdad en la dejadez, porque de otra forma no hay posibilidad alguna de ninguna otra igualdad. La triste realidad, y es más que triste en realidad, es peligrosa realidad, es que la política tributaria del gobierno, ¿y la política tributaria qué es? Es la herramienta gubernamental según la cual confisca parte de nuestros salarios, de nuestras rentas, de nuestros ahorros, de nuestros patrimonios. Esa política tributaria es de orientación, de inspiración abiertamente marxista, y no lo ocultan.
está en la página 21, 23 del PDF del libro amarillo que puedes encontrar en la página web del Ministerio de Hacienda. Y entonces, en este punto, ya es clásico pensar, este tío es un exagerado, esto aquí no puede pasar, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Ni Cuba ni Venezuela llegaron a estar como están de un día para el otro. Tampoco te creas que la Unión Europea es algo que nos puede, digamos, que es un antídoto que nos va a servir contra todo tipo de las políticas regresivas y autodestructivas del gobierno de Sánchez Iglesias. Y mucho menos porque con el Brexit aprendimos que de la Unión Europea también se puede salir. Por eso yo siempre digo que lo que quiere el ala antisistema de este gobierno es crear un conflicto con la Unión Europea para tener una excusa para salirse. Entonces, ¿cuál es la solución? Si la Unión Europea no nos puede salvar y esta gente está poniendo en práctica políticas de inspiración marxista, ¿qué solución hay? La única solución sostenible, es que el español medio, es decir, la gente, tú, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu cuñado, tus vecinos, todos entiendan que si tener un gobernante embustero es de por sí algo inquietante, mucho más lo es cuando persigue políticas que han llevado hambre y ausencia de libertad allí donde se aplicaron. Esto es lo que tiene que entender la gente, que este gobierno va contra nuestro sistema de libertades y lo vamos viendo de manera solapada, porque no son tontos, cada día. Entonces lo que hay que hacer es explicar, y como decía Guido Di Tella, un ministro de Relaciones Exteriores que tuvo Argentina, que fue profesor en Oxford, decía, tenemos que hablar hasta que nos sangren los dientes, si es necesario, hasta que nos sangren los labios, perdón, si es necesario, porque nosotros tenemos la herramienta de la palabra y no tenemos ninguna más.